Bueno, un saludo mis amados hermanos, que la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión con ellos y la presencia del Espíritu Santo estén con cada uno de nosotros durante este tiempo. Mi nombre es Gisela María Rodríguez y hoy voy a estar compartiendo con ustedes una enseñanza. Vamos a orar. Les invito a que oremos. Amado Padre y Señor nuestro, primeramente hoy te damos gracias. Gracias por tantos beneficios recibidos, Señor. Gracias porque tú has sido bueno y porque tu misericordia nos ha alcanzado. Hoy te pedimos que nos hables a través de tu santa y bendita palabra, porque es tu palabra la que convence, porque es tu palabra la que nos redarguye, la que nos exhorta y la que nos instruye, a fin de que seamos hombres verdaderamente útiles para tu obra, Señor. Gracias porque en ella encontramos todo lo necesario para ser verdaderos hijos de Dios. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, el tema que hoy compartiremos y que el Señor ha puesto en mi corazón, lo he titulado Pasos para la verdadera libertad. Entonces, hoy vamos a aprender de unos pasos que nos van a conducir a ser verdaderamente libres. Y vamos a estar en el siguiente texto bíblico. Vamos y les invito a que abramos la palabra de Dios en Juan 8, del 31 al 38. Listo. Entonces el título que vemos acá es La verdad os hará libres. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y en favor nuestro. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiero que resaltemos este texto bíblico, esta parte del texto bíblico. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sigue en el versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Listo, estaríamos hasta ahí del 31 al 38. Igual vamos a estar usando algunos versículos, antes y después del texto elegido. Entonces vuelvo a recordarles a lo que vamos. Son pasos para la verdadera libertad. ¿Cuántas veces vimos la palabra libertad? Entonces la vamos a contar. Vemos la primera palabra libertad en el versículo 32. Luego la vemos en el versículo 33 y seguidamente la vemos en el versículo 36 dos veces. Entonces la palabra libertad o libres está resaltada 4 veces. Es porque algo nos quiere decir el Señor acerca de esta palabra. La palabra libertad como tal tiene muchas dimensiones y es bastante amplia. En la dimensión que hoy lo vamos a tratar es en la que nos interesa, que es la dimensión espiritual. Antes de definir este término, cuando estaba haciendo este estudio, yo iba a hablar de algunos emblemas que tipificaban como la libertad, pero me quedé pensando, yo dije, no hay un emblema más grande, más poderoso, más alto que el emblema de la cruz de Cristo, porque allí en este emblema, lo que representa este emblema es el amor más grande y el sacrificio más grande que alguien hubiera hecho en la vida por otras personas. Y este sacrificio fue por toda
la humanidad. Entonces no hay un emblema más alto ni más grande del cual podamos hablar que es la cruz de Cristo, que nos da la verdadera libertad. Entonces, ahora sí vamos a definir la palabra libertad. En el diccionario tradicional, la palabra libertad significa lo siguiente: es la capacidad del ser humano de actuar o no actuar según su propio criterio. Entonces, en esto vemos muchas cosas. Yo pienso que es así, entonces yo actúo así de acuerdo a lo que yo pienso. Y es lo que en el mundo vemos siempre. Y cuando nosotros hablamos con las personas, nos damos cuenta que cada uno tiene un criterio personal con respecto a algo que piensa. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál es la libertad que Jesús nos ofrece hoy? Vamos a mirar la libertad en el diccionario bíblico. ¿Qué nos dice? Entonces dice, es encontrar el gozo, miren eso tan hermoso, de vivir con Dios en comunión y recibir las bendiciones divinas. ¿Cómo se logra estar en comunión con Dios y recibir esas bendiciones divinas? Solo a través de la cruz de Cristo, del grandioso ministerio de la reconciliación. Y vamos a mirar un significado muy importante que encontramos en la palabra de Dios de libertad. En 2 Corintios 3:17, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Vamos a ir allá. 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La libertad que el Señor nos ofrece es esa obra que el Espíritu hace en nosotros cuando nos regenera. ¿Eso cómo se logra? Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón como Señor de nuestras vidas. Entonces allí empieza una obra en cada uno de nosotros. ¿Cómo empieza? A través de su Santo Espíritu, y nacemos como verdaderos hijos de Dios. Y gracias a su Santo Espíritu, mis amados hermanos, el pecado ya no controla nuestras acciones. Por tanto, ya podemos decidir no pecar y decidir sí hacer la voluntad de Dios. Pero esto es gracias a la obra del Espíritu Santo del Señor. Como hijos de Dios, entonces la pregunta es, ¿como hijos de Dios estoy viviendo la libertad que Cristo me está ofreciendo hoy? Es algo que nos debemos preguntar y analizar, si realmente estamos viviendo en esa libertad que acabamos de expresar en la palabra, esa libertad que nos da el Espíritu Santo cuando nos regenera y cuando nos hace nuevas personas, nuevas criaturas, esa libertad y ese gozo que nos da cuando podemos acercarnos confiadamente a nuestro Padre. Esa es la libertad que hoy estamos viviendo. Vamos a descubrirla a través de estos pasos. Entonces vamos a entrar a los pasos. Pasos para la verdadera libertad. Miremos el primer paso. Cuando yo leí el texto bíblico, la palabra, vi en el versículo 32 el primer paso, en el versículo 33 el segundo paso y en el versículo 36 el tercer paso. Vamos a mirar en el versículo 32 el primer paso y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Sencillo, el primer paso para ser verdaderamente libres es conocer la verdad. Pero conocer la verdad, ¿cierto? Pero ¿cómo conocemos la verdad? La verdad la conocemos en el versículo que el Señor nos está mostrando, que es en el versículo 31. Miremos lo importante que dice el Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Entonces, ya todos y estos judíos creemos en Jesús, ¿cierto? Creemos que Él es el Hijo de Dios, creemos que Él vino para salvarnos, eso es lo que creemos. Pero Él dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, le está diciendo a estos judíos que habían creído, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, el primer punto que encuentro para conocer la verdad es permanecer en la palabra. Nosotros conocemos la verdad y somos libres cuando permanecemos en la palabra del Señor. ¿Qué implica permanecer en la palabra del Señor? Implica mucho compromiso, entrega y muchísima responsabilidad. Miremos un poquito del contexto en el que se desarrolló esta historia, porque acá hay una historia en la que están hablando Jesús con los judíos.
de esa época. Miremos el contexto. Los judíos de esa época, ¿quiénes eran? Eran los religiosos de la época, quienes tenían sus propias costumbres y sus propios razonamientos humanos. Ellos se creían superiores a las personas. Eso era lo que había en sus pensamientos. Ellos consideraban que ellos eran más importantes que el resto del mundo porque ellos eran judíos, venían de ese linaje, ¿cierto? Resulta que el Señor quería a los judíos que estaban aprendiendo, que ya habían creído en el Señor, les estaba enseñando lo más importante. Y lo más importante en este camino, mis hermanos, es permanecer en la palabra. Porque Jesús les estaba dando esta orden de permanecer en su palabra. Porque la única manera de que nosotros, nuestras mentes, que todavía están viciadas a cosas pasadas, lo mismo los judíos de esa época, el Señor quería que vaciáramos la mente y la llenáramos con la verdad, que vaciáramos la mente que está llena de mentira y empezáramos a llenarla con la verdad que es la palabra. Vamos a definir entonces, para poder entender esto de permanecer en la palabra de Dios, vamos a definir entonces la palabra permanecer. Esta palabra viene del griego menó, que significa profunda comunión, fidelidad radical y adhesión permanente. Esto me recuerda, adhesión permanente, me recuerda al gran árbol con los pámpanos y las ramas, porque la única manera de estar adheridos es cuando formamos parte de algo o de alguien. Juan, me llama mucho la atención porque Juan usa mucho esta palabra, tanto en su evangelio como en las epístolas. Usa esta palabra 66 veces aproximadamente. Permanecer, si permanecéis, permanezcan. Cuando permanecemos en la palabra, lo primero que ella hace es lo que les decía ahorita, es que la palabra limpia. Y a la palabra limpiar de todas esas cosas que están en nuestra mente, nos sana. Y cuando hay sanidad, hay verdadera libertad. Somos liberados. ¿A qué quería llegar Jesús con estos hombres? Él les dijo, bueno, ya ustedes creyeron en lo que les dije, él les venía hablando. Ahora, lo más importante es que ustedes permanezcan en mí. Permanezcan en mi palabra. Al permanecer en la palabra de Dios, estamos permaneciendo en el Señor, estamos juntamente con el Señor. Y él lo que quería era librar sus mentes, como les decía anteriormente, de esos pensamientos arraigados y acumulados por años, esas falsas ideologías. Él busca vaciar la mente y luego empezar a llenarla, y eso solo se logra permaneciendo en la palabra. Hermano, la palabra nos confronta y los iba a confrontar a ellos con sus propios pecados. Nos muestra las ataduras y el nivel de opresión que hay en nuestra vida y en nuestra alma, en la cual nos encontramos cada uno de nosotros. Además, la palabra nos lleva, cuando permanecemos en ella, a dar verdadero fruto. Esto lo vemos expresado hermosamente. El Señor es muy lindo porque el Señor nos habla de un árbol y de unas ramas y de unas hojas y de unos frutos. Esto lo vemos en Juan 15, del 3 al 5. Vamos a mirarlo. Juan 15, dice la palabra del Señor. Del 3 al 5, dice. Bueno, empecemos desde el 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces dice el 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, más claro no está. Permanecer en el Señor nos lleva a dar fruto. Permanecer en su palabra nos lleva a dar fruto. Ese fruto de justicia. El Señor ya nos justificó y quiere que nosotros demos esos frutos de justicia. Entonces, solamente se puede dar eso si permanecemos unidos a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nos da las pautas, Jesús nos enseña, Jesús nos muestra el camino. Esto lo aprendemos en los evangelios cuando lo leemos. Hace poco aprendí de alguien que me decía que los evangelios los podemos leer, el Nuevo Testamento completo, se puede leer en 22 horas. ¿Qué significa eso? Que podemos distribuir esas 22 horas en días para que podamos leer el evangelio y lo podemos leer varias veces y de esa manera ir descubriendo lo que el Señor está haciendo y quiere hacer en nuestras vidas. ¿A qué los estaba llevando además? Él los estaba llevando a ellos y a nosotros a pasar de creer simplemente porque uno cree a convertirse. Eso es verdaderamente dar fruto, cuando nos convertimos realmente. Y ahí sí podemos decir que somos hijos para la gloria y honra de Dios. Entonces el resultado de permanecer lo miramos en el siguiente versículo, dice acá, en Juan 8, ¿cuál es el resultado de permanecer? Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Somos verdaderamente discípulos del Señor cuando permanecemos en la verdad. Ahí somos verdaderamente discípulos del Señor. Entonces el primer paso es permanecer en la palabra del Señor. Miremos el segundo paso para ser libres. Soy libre cuando reconozco desde mi condición que estoy siendo esclavo de algo, ¿cierto? Resulta que lo vamos a mirar en el versículo 33 y dice: le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Entonces aquí vemos, el Señor les está hablando de libertad, pero ellos ¿qué estaban pensando? Ellos estaban pensando en una esclavitud física. Ellos no estaban pensando que ellos estaban siendo esclavos desde su mente. Entonces, soy libre cuando reconozco mi condición de esclavo. Cuando yo reconozco que aún en mi corazón hay cosas que tengo que trabajar, el Señor me ayuda en ese proceso de libertad. Ellos no entendían, ellos no comprendían, porque ellos tenían la mente cauterizada y estaban pensando que ellos ya estaban bien, pero el Señor les está diciendo, ustedes necesitan arrepentirse. Al esclavo del pecado, mis amados, le cuesta reconocer su condición de pecador. Al esclavo del pecado le duele reconocer su condición de esclavo. A través de la palabra Jesús, por eso cuando permanecemos en ella, Jesús confronta el pecado de una manera maravillosa, porque Él nos conoce. Pero ellos creían que vivían en santidad porque ellos tenían una posición, digámoslo así, social, y porque ellos tenían una posición de autoridad, y entonces ellos creían que podían estar sobre las personas, diciéndole lo que ellos estaban haciendo, pero no se estaban dando cuenta que ellos mismos estaban cometiendo un grave error con sus propias vidas. Tenían sus mentes llenas de mentiras, cauterizadas. Por el hecho de ser judíos, creían que eso los hacía acreedores a ser hijos de Abraham. Mire lo que ellos dicen acá, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cómo nos dice que estamos siendo esclavos del pecado? Jesús les dice, ustedes están siendo esclavos del pecado. Entonces ellos piensan que ellos no están siendo esclavos de nada. ¿Qué pasa? Cuando
los judíos tenían algo más que era muy difícil para que ellos reconocieran, y era que ellos eran muy legalistas. El legalismo no deja reconocer el pecado propio. El legalismo hace que encarcelemos las personas y que nosotros también nos encarcelemos porque no estamos viendo más allá. Vamos a mirar algo que Jesús les mostró, que ellos no pudieron entender. En Juan 8, en el verso 7, dice la palabra del Señor, la mujer adúltera. Conocemos esta historia, ¿cierto? Pero vamos a mirar qué es lo que estaba pasando. Jesús les quería enseñar a ellos algo, ¿cierto? Entonces los fariseos creían que ellos iban a poder, digamos, juzgar o criticar algo que Jesús iba a hacer poniéndolo a prueba. Entonces lo ponen a prueba con una mujer adúltera y Él les da una lección que no sé por qué muchas veces a nosotros se nos olvidan las lecciones que el Señor nos da, y les dio una lección de misericordia impresionante. Pero Jesús, más esto decían tentándole para poder acusarle en el versículo 6, pero Jesús inclinando hacia el suelo escribía en la tierra con el dedo. Resulta que ellos estaban acusando a una mujer por adulterio y ellos tenían piedras en las manos. Entonces ellos decían, es que esta mujer es una adúltera. Y Jesús les da una gran lección en el versículo, miremos desde el versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, desde el versículo dice el versículo 7, y como insistieran en preguntarles, enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Habían cogido una piedra para tirarla, porque ellos consideraban que ellos estaban bien, era que no habían reconocido su propio pecado. Hay una cantidad de pecados que uno no los ve físicamente. A ella se le veía el adulterio, ya todo el mundo había dicho es adúltera, la habían catalogado, entonces la estaban señalando. Pero hay pecados que ellos no veían y el pecado de ellos era un pecado muy, muy arraigado, que más adelante lo vamos a mirar. Aquí el Señor estaba sacando a luz lo que ellos eran. Ellos les encantaba juzgar a la gente, pero no se estaban dando cuenta que ellos estaban llenos de pecados que ellos no querían reconocer. Hay un pecado que el Señor le da, le da casi un capítulo entero, no le da un capítulo entero en Mateo 23, y es el pecado de la hipocresía. Ellos fácilmente veían el pecado de los demás, pero no veían su propio pecado. Entonces, el Señor lo habla de una manera impresionante, como les había dicho, en Mateo 23. La cita la podemos mirar, pero vamos a mirar solo algo de la cita. Yo lo tengo acá en Dios habla hoy. Mateo 23 le dice, después de esto Jesús dijo a la gente de sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos enseñaban con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Jesús, ¿a quién le está hablando? A los discípulos le están diciendo, no hagan lo que los fariseos están diciendo y lo que los fariseos están intentando hacer con una falsa autoridad, y es imponer cargas a las personas, y ellos no las están cumpliendo. Él les está diciendo, ellos están predicando, pero no están practicando. Asimismo, el Señor nos habla a nosotros. Nosotros estamos llevando un mensaje de salvación, el mensaje de la palabra. Nosotros lo que predicamos lo debemos practicar. Si el Señor nos dice que nosotros no debemos juzgar a las personas, no lo hagamos. No nos creamos con la autoridad de hacerlo, porque esto de alguna manera se convierte para nosotros en hipocresía. Es decir, nosotros pensamos que somos tan buenos, que nosotros no estamos haciendo nada malo y que lo que el otro está haciendo es peor que lo que nosotros hacemos.
Y esto se ve mucho, hermanos, en nuestra vida, y es lo que necesitamos corregir ahora, hoy, todo el tiempo. Vamos a mirar otro aspecto que el Señor miró mucho en lo que hacían estos judíos, y que el Señor quería llevarlos a que, permaneciendo en la palabra y a que ellos, reconociendo su propio pecado, pudieran reconocer que ellos tenían que hacer cambios. Ellos, además de esto, el Señor les habla mucho de la hipocresía, pero además les habla mucho del orgullo propio, y les enfatiza mucho que ellos, además de eso, se crean superiores, que ellos tenían demasiados prejuicios y no les permitía ver más allá de lo que el Señor quería mostrarles. Hay una frase que me encontré que me pareció muy especial, y es esta que dice: juzgar a una persona no define quién es ella, define quién eres tú. Esto vamos a mirarlo en Romanos, cómo lo expresa Romanos 2:2. Dice la palabra del Señor, desde el 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Tú que juzgas, haces lo mismo. Normalmente cuando uno juzga a otra persona, es porque eso está en uno. Es porque nos identificamos de alguna manera con lo que la otra persona está haciendo. Entonces el Señor dice, hay que tener mucho cuidado con eso. Eso es un pecado que está ahí, que no se ve como se ve el pecado de la mujer adúltera, que la podemos ver y tirarle la piedra. Pero antes de hacerlo tenemos que mirar cómo está nuestro corazón. Y yo creo que no lo podríamos hacer porque todos somos pecadores. Eso dice la palabra del Señor. Bueno, mis amados hermanos, Jesús, entonces, ¿cómo podemos entonces nosotros aplicar esto para nuestras vidas? Hermanos, el orgullo, el prejuicio, el juzgar a las personas, forma en nuestro corazón como una especie de caparazón que no nos permite ver más allá. Jesús quiere formar hijos libres, verdaderos hijos, desde el amor, desde la humildad, desde la misericordia, desde la reconciliación. Es importante que entendamos que no podemos servir a dos señores. O somos hijos de Dios practicando la justicia, o somos hijos del diablo practicando el pecado. Primera de Juan 3:10 nos muestra cómo se manifiestan los hijos de Dios. En esto dice Primera de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos verdaderos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Qué debemos hacer entonces? Nos lo responde 1 Corintios 15:34, que dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Qué estaba pasando allí en este, digamos, contexto de los de Corintios? No habían retenido la palabra, no habían permanecido en ella, por tanto, estaban haciendo cosas contrarias a lo que tenía que hacer, que dice la palabra, no estaban dando ejemplo. Entonces, nosotros como hijos de Dios necesitamos verdaderamente reconocer que estamos todavía con muchas situaciones en las que tenemos que ser cambiados y transformados. Debemos reconocer nuestro pecado frente al Señor. Debemos no seguir el mismo juego de lo que nos genera esclavitud, y es juzgar a las personas, es estar llenos de prejuicios. Entonces lo que necesitamos es salir de ahí. ¿Cómo lo hacemos? La palabra nos dio la respuesta. Velad debidamente y no pequéis. Tomar la decisión de no hacerlo y estar constantemente velando y estar constantemente autoevaluando nuestras vidas. Vamos para el tercer paso. Entonces vamos paso a paso. Permanecer en la palabra, reconocer que todavía estamos en muchas circunstancias de nuestra vida de esclavitud y reconocer que solo Cristo me puede liberar. Este tercer paso es muy importante porque muchas veces en nuestras fuerzas queremos hacer cosas, queremos solucionar problemas y solucionar situaciones, pero solo Cristo nos puede
liberar. Necesitamos de Jesús todos los días, a toda hora. Pablo lo expresó de la siguiente manera en la carta a los Romanos, capítulo 7, versos del 7, el 24 y el 25. Dice la palabra del Señor: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo responde: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, demos gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que nos ha librado del pecado. La palabra de Dios dice, cuando estamos con todas esas cargas y cuando nosotros, lo que decíamos anteriormente, estamos velando debidamente y estamos mirando cómo somos y tenemos esas cargas, lo que debemos hacer es lo que dice Mateo 11:28. Debemos ir a Jesús para que nos libere. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y nos da ese regalo precioso, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto nos lleva a vivir en el Espíritu. Cuando nosotros permanecemos en la palabra, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros reconocemos que necesitamos a Jesús, esto nos lleva a vivir en el Espíritu y encontramos la verdadera libertad. Esa libertad que finalmente nos lleva a poder ayudar a otras personas. Podemos entonces resumir estos 3 pasos hoy. Permanecer en la palabra del Señor, reconocer nuestra condición de esclavitud y reconocer que solo Cristo me puede liberar. Para concluir, mis amados hermanos, vamos a concluir con un llamado. Hoy todos nosotros tenemos un llamado. Estamos llamados a construir puentes de libertad para nuestras vidas y la vida de los demás. No estamos llamados a construir cárceles de opresión, estamos llamados a construir puentes de reconciliación y no cárceles de faltas de perdón. Estamos llamados a construir puentes de amor y no cárceles de odio. Nuestro evangelismo solo será efectivo si nosotros disfrutamos y conocemos la verdadera libertad en Cristo Jesús. Y esa libertad es permanecer en su increíble amor. Y esto nos llevará a nosotros y a quienes evangelizamos, como lo dije al principio, a un gozo con el Padre eterno, porque finalmente hemos sido reconciliados. Amados hermanos, hemos llegado al final de este estudio. Espero en el nombre del Señor Jesucristo que sea de muchísima bendición para cada una de sus vidas, porque lo fue para la mía. Vamos entonces a orar. Señor, hoy te damos primeramente gracias por tu santa y bendita palabra. Esta palabra tuya, Señor, la palabra que tú diseñaste, la palabra que tú nos diste como manual de vida, nos muestra el verdadero camino que debemos seguir. Solo Cristo nos puede liberar. La verdadera libertad solo la das tú, Señor. Por eso hoy te damos gracias, Señor, porque solo a través de la reconciliación, solo a través de tu amor perfecto, hoy somos verdaderos hijos de Dios, libres. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hemos orado. Amén y amén. Hermanos, feliz resto de semana. Dios me los bendiga.